Bueno, presentamos en la Semana del Tango, ahí en La Falda, a un cantante también de tango ahí de Santiago Temple, a Daniel Primo. Le damos la bienvenida. Buen día, Dani. Hola, Dani. Buen día. Buen día, un placer. Un fondo para foto ahí. Sí. Fondo para tango. Para una foto creativa oscura. Sí. Sí, está preparado. Bueno, esta semana hemos estado hablando de las múltiples actividades que se estaban desarrollando en La Falda relacionado al tango como antesala a esta fecha específica que se realiza esta gran fiesta que congrega a gran parte del país que gusta, hace de esta música que nos identifica en el mundo, que es el tango. Sí. Y queríamos seguir hablando de esto y buscar a alguien en la zona que se dedicara a este tipo de música, de interpretación, que requiere una formación muy amplia, porque a veces no es solamente saber cantar, sino el tango requiere muchas más cosas, mucha interpretación, mucha personalidad puesta en la voz cada vez que uno decide hacerlo. ¿Es así, Daniel? Sí, claro que es así. De hecho, en el tango, como en todos los géneros musicales, ¿viste? Tenés distintos tipos de voces, distintos tipos de interpretaciones. Tenés a mí un cantor que me encanta, por ejemplo, que viene del canto lírico, es Jorge Maciel, por ejemplo. Pero después tenés grandes cantores como el mismo polaco, como el negro Rubén Juárez, que de jóvenes han tenido voces increíbles y que, bueno, después con el tiempo han ido perdiendo esa voz y que supieron reinventarse, no se retiraron del tango, sino que reinventaron su propia interpretación. ¿Cómo? Y bueno, si la voz ya estaba cascada, ya la tenían media jodidita, ponían sobre el asador otras cosas, que es lo interpretativo. Claro. Entonces tenés distintos caminitos para seguir, ¿no? En el tango, muy, muy distintos. Están quienes gustan del uruguayo Sosa, por ejemplo, que es algo mucho más cuadradito, que requiere menos interpretación y que solamente quizás con un fraseo un poco más reo, pero más monótono, apuntan a un estilo musical. Y después tenés, como te contaba, Maciel, que apunta más a lo lírico, tenés estos monstruos como son el polaco, como nuestro coterráneo Rubén Juárez, que en ese caso, como te digo, se reinventaron, comenzaron con un estilo y terminaron con otro totalmente distinto, en donde el centro, la médula de lo que ellos cantaban era la interpretación. Y el tango permite también por el tipo de letra, ¿no? El polaco decía muy, muy claramente cómo se llega al tango, cómo se llega a cantar tango. En realidad, uno no llega al tango, el tango lo encuentra uno. Se vincula a lo generacional en lo personal, creo que por la temática, las diferentes temáticas que toca el tango, que apunta a la nostalgia, apunta al paso del tiempo. Creo que por eso pega en determinada franja etaria comienza a pegar el tango. ¿Así fue tu llegada? Sí, claramente. Sí. Mi llegada también tiene con un vínculo con mi papá, ¿viste? No habíamos hablado, hasta determinada edad no teníamos al tango como un punto en común, por ejemplo. Y diferentes circunstancias que me acercaron al tango, a interpretar el tango, entre ellas que venía a dar clases de canto aquí a Santiago Temple, Marcelo Santos, uno de los que va a estar, creo que esta noche, en el Festival de Tango. Un gran cantor de tango cordobés, que estuvo en la orquesta de Piro, por ejemplo, fue cantor de la orquesta de Piro. Encontramos con mi papá un nexo, un punto que yo desconocía su conocimiento. Por ejemplo, yo caía con un tango, escucha esto, papá, sí, ese tango yo se lo escuché
a la orquesta bueno, y me tiraba cualquiera, digamos, de Varela o los que él había visto en sus épocas de joven. Y algo que dijiste que es una música que nos representa a nivel mundial, tuve la suerte de participar en el Festival de Tango también de Valparaíso, en Chile, y ahí reunía a cantores de toda Latinoamérica, y que no eran cantores que dentro del repertorio que tenían cantaban tango, sino que eran cantores apasionados del tango. Valparaíso es una ciudad, sobre todo su casco tradicional, es una ciudad muy tanguera, pero muy tanguera. De decirte que la gente cotidianamente vestida como uno de los personajes del tango, que es el malevo, por ejemplo, o el compadrito en este caso, que si quieren después lo hablamos, es muy interesante hablar de distintos personajes que ha tenido el tango. Y, por ejemplo, en Uruguay, en Colombia, Medellín es una ciudad muy tanguera, pero muy tanguera. Fanáticos del tango conocen incluso mucho más que nosotros la esencia misma del tango. En Argentina uno se aleja de Buenos Aires y comienza a perderse, el tango no está muy arraigado, pero encontramos ciudades latinoamericanas en donde el tango está metido culturalmente, porque el tango es una cultura más allá de un género musical, ¿no? ¿Cuánto ayudan entonces festivales como el de La Falda, seguramente, Dani, para descentralizar, ¿no? este amor que es prácticamente muy vinculante, sobre todo en Buenos Aires? Sí, claro. Es un festival reconocido en Valparaíso. Cuando yo todavía no había actuado, yo en el Valparatango canté en el 2016 como invitado, y mi primera participación en La Falda fue a través de... Yo gano, la primera vez que participo es porque gano, al no ser, yo no soy músico profesional, no vivo de esto, lo hago por hobby, por gusto. Entonces, todo aquel que no es profesional tiene que buscar una llave de entrada para el festival. En mi caso, en el primer año yo gano La Falda bajo las estrellas, que fue en el año 2016. Después que vengo del Valparatango, a los pocos días, creo que una semana después, canto en lo que es La Falda bajo las estrellas, que se realiza durante enero, febrero, en las calles de la ciudad de La Falda. Hay distintos artistas y también hay hay concursos de diferentes tipos musicales, entre ellos el tango. Ese año yo participo y gano el Voz Masculina de Tango, que me habilita para ir a el festival del año 2016. Y en el 2017 yo participo en la subsede de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que se realizó en la Plaza San Jerónimo. Y ahí gano también como Voz Masculina de Tango, y me permitió participar en el festival del año 2017, del siguiente. Dani, ¿cómo elegís el repertorio para esas participaciones? ¿En qué te basas? Mira, el tema del tango tiene una particularidad. El tango es está bien, hay una variedad de estilos, de música y de composiciones, de letra en el tango, que va desde cosas simples, muy rudimentarias. Recordemos que el tango nace como un fenómeno prostibulario, con letras muy lascivas. Sí. De hecho, el tango a principios de siglo XX era negado por la clase media popular. Esto que vemos en las películas se dio muy posteriormente. Al principio, si alguien bailaba el tango o ponía música de tango o interpretaba en un piano algo de tango, por ejemplo, en una casa popular, enseguida se suspendía todo porque se lo consideraba algo indecente. Luego, por esto de los personajes que yo le contaba,
esta teoría la tiene Borges, ¿no? La plantea Borges mismo. Uno de los personajes que juegan dentro del universo del tango son los llamados nenes bien. El tango era un fenómeno prostibulario que se puso en práctica en la periferia de Buenos Aires, que era asistida a su vez por el gaucho corrido de la Pampa, luego de la campaña del desierto. Es un tipo complicado, jodido, a esto se le llamó el malevo, ese gaucho se transformó en malevo, que era un tipo con mucho dolor, resentido. Luego tenemos el compadrito, que es un remedio del malevo, la forma de pararse, de hablar, de vestirse, pero inofensivo en cierta forma. Era como un disfraz. Y después tenemos los nenes bien. Los nenes bien son hijos de personajes acaudalados de la ciudad de Buenos Aires que hacían incursiones en los distintos burdeles de la periferia. Allí sufren la violencia del malevo, sobre todo. Son precisamente ellos los que traen el boxeo europeo a la Argentina, que lo ingresan como un modo de aprendizaje de autodefensa. Los nenes bien viajaban asiduamente a Europa. Son ellos los que presumiblemente, según la teoría que plantea Borges, llevan el tango a Europa, a Francia más precisamente, a París, que era el centro cultural europeo. Allí el tango es adoptado, se adecenta, se le quitan algunas quebradas al baile. Recordemos que el baile acá prácticamente era muy, muy común ver bailar a dos varones, a dos hombres en los prostíbulos del tango, porque prácticamente no había mujer que bailara el tango, salvo que sea prostituta. Entonces, ninguna mujer que no fuese prostituta bailaba el tango porque era bajar de nivel. Cuando vuelve de Francia adecentado, el tango comienza a ser un fenómeno ahí sí popular que lo toma las masas. Entonces, lo que te decía, nace como un fenómeno musical muy rudimentario y luego se va enriqueciendo con distintas letrísticas. Tenés, por ejemplo, tangos que toman, como por ejemplo Griseta, que es de José González Castillo, por ejemplo, que toma la literatura del siglo XIX, de la literatura francesa del siglo XIX, como La Dama de las Camelias, y hace este tango que retrata a los inmigrantes. Tangos como Griseta, por ejemplo, como Canzoneta, retratan la venida de inmigrantes, pero de esos inmigrantes que sufrieron y que no pudieron arraigarse a nuestro territorio. Griseta habla de una mujer muy bonita, una francesa preciosa, que vino a hacerse la América y que terminó encerrada en un burdel. El mismo tango dice: en una noche de champán y de cocó, de cocaína, pobrecita se durmió lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon, es decir, haciendo referencia a la literatura francesa, insisto, del siglo XIX. Entonces ahí se va enriqueciendo la letra, se va enriqueciendo la música. En los años 50 el tango musicalmente comienza a morirse, se vuelve una pieza de museo y aparece esta bestia musical que fue Piazzolla, que por más, aún hoy tiene críticas de ciertos puristas del tango, pero fue quien le dio ese rasgo de vida que aún hoy persiste, esa riqueza musical del jazz, de la música clásica, que vuelve a impulsar al tango y lo vuelve, realmente en ese momento lo vuelve un fenómeno mundial. Es decir, en este panorama tan diverso, ecléctico, la elección que uno tiene que hacer es de aquellos tangos que le llegan, que provocan una movida en la letra, que con la letra nos genera esa cosa en el pecho. Tenés que sentirla para luego interpretar el tango. Vos podés tener la mejor técnica vocal, podés tener el mejor timbre y la mejor pose de tu cuerpo, pero si lo cantas como cantas algo insignificante que no te genera nada,
te aseguro que al tanguero no lo vas a mover. Si desentonás, si le pegás unas pifiadas, pero lo cantás con el jeite que exige el tango, y a la letra la sacás de adentro de tus entrañas, vas a conmover al público tanguero, eso te lo aseguro. Claro. Dani, en los programas de la semana tuvimos la visita de tres grandes profes, ¿sí? Elías, Francisco, y Mario, ¿sí? Integrantes del COFAR, un encuentro nacional de folclore. Definimos al folclore, digamos, vos lo definís al tango como un folclore argentino, ya sea porque es cultural, nos lo dijiste, y también lo compartimos nosotros acá. Es urbano, ¿no? Un fenómeno netamente urbano. Tal cual. Es periférico, arrabalero, pero es un fenómeno netamente urbano, ¿no? Bien. ¿Por qué crees que está tan centralizado en Buenos Aires y no se puede expandir un poquito más hacia las provincias de nuestro país? Mira, se centraliza en Buenos Aires porque nace básicamente ahí. Recordemos, incluso por mucho tiempo se negó las raíces tangueras, o mejor dicho, se hizo hincapié demasiado en esta influencia europea del tango. Pero el tango tiene marcadas raíces musicales en la música negra, en la música africana. Sí. De hecho, una de las dos de las vertientes más fuertes del tango son la habanera y el candombe, que son de raíces africanas, claramente son músicas africanas, e inciden en el tango. Los primeros compositores del tango, del tango originario, eran negros, muy cercano a la milonga, digamos, eran negros. Claro, de un estrato social que es lo que vos estás describiendo. O sea, en un nivel social donde surgió también esto, que era también en esa época con muchos habitantes de raza negra. Sí, claro. Por eso claro lo sí. popular. ¿Qué tango te identifica? Lo que pasa es que depende del momento también, ¿no? A mí, como les decía, un tango que siempre interpreto porque me gusta desde lo musical, la letra, es Nada, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hace poco tiempo falleció mi papá. Y yo recuerdo en un momento, en uno de los festivales, uno de los colegas, Tincho Moine, de Santa Fe, íbamos en un colectivo hacia el auditorio y él estaba sentado atrás y escucho que tararea el estribillo de un tango que no había escuchado nunca yo. Y que me encantó. Me voy y le digo, che, ¿qué tango es ese? Me dice, se llama Viejo Mío, es un tango no muy conocido. Lo busco, consigo la pista, lo grabo, y recuerdo que se lo traje, lo senté en el auto a mi papá, le puse el tango que había grabado, me voy, lo dejo, vuelvo al ratito y lo seguí escuchando, lo había repetido y se le caía, se le piantaba el lagrimal. Ese es un tango que lógicamente hoy vuelve, que en este momento yo si tuviera que cantarlo no sé si podría. La verdad que no sé si no me quebraría en la mitad. Un tango tiene al menos un par de versos que son muy fuertes. ¿Tenés algo en memoria así para compartir, Dani? Algo así como Viejo Mío, es tu hijo el que te canta. A ver, lo digo porque si recito la letra y dice: al oír de mi garganta este tango para vos, irás corriendo a la pieza, abrazarás a la vieja y llorarás como yo. Viejo, viejo, yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Oh, y qué lindo. Pega muy bien. Gracias. Qué emocionante. Qué lindo. Pega muy fuerte, entonces
si yo tuviera que en este momento decirte, señalarte un tango, te señalo ese, ¿viste? Pero depende, que si estás en una ruptura, por ejemplo, un tango que te marca un modo distinto de mirar la ruptura, Sí. es Los Mareados. Ajá. ¿Por qué? Porque en lugar de lamentarse solo o enojarse, lo que le dice a su pareja, vení, vamos, nos ponemos en pedo juntos, disfrutamos la última noche que vamos a estar, vamos a terminar bien borrachos los dos, y así nos vamos a recordar en base a esta última noche, lamentándonos, diciendo, che, mirá, esto fuimos, esto somos, pero bueno, juntos nos emborrachamos y nos despedimos. Dani, lo nombrabas recién a tu papi, que, bueno, por cosas de la vida también, ¿no? Hace muy poquito que ha partido. Y una postal, no sé si fue tan así, pero lo llevaste al auto, lo sentaste. Don Primo era una especie de ratoncito de laboratorio que tenía que escuchar tus canciones antes que el público. ¿Quién te escuchaba? ¿Quién te escucha antes de mostrar el repertorio? No soy el tipo de, viste que puedo escuchar muchos artistas que dicen que, bueno, se paraban al frente de la familia. Ajá. A mí me da muchísimo pudor. Mira. Mi familia nunca me había escuchado cantar. Mira. Nunca, jamás. Y a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, es mucho más fácil, no me costó nada en Valparaíso. Ajá. Y casi te diría en La Falda tampoco, porque sé que no hay nadie conocido. Cantar en mi pueblo me cuesta mucho, me genera muchísimo pudor. Y en realidad, la prueba sí, fue mi viejo en muchos tangos. Más que nada, más que mi interpretación, era en la selección del tango, encontrarle, che, mirá, ¿qué te parece este tango? ¿Te gusta? ¿Qué versión te gustaba? ¿La de quién? Porque eso es muy importante. El tango no se canta como se canta un bolero. Por más que tengas un acompañamiento de música, de orquesta típica, por ejemplo. Hay ciertos jeites, hay ciertos tempos, ciertas formas de cantarlo que te identifican automáticamente con el tango, por más que estés interpretando una canción de música popular tangueada, por ejemplo. Entonces, para eso hay que escuchar. Hay que escuchar mucho tango, Si alguien está interesado, por ejemplo, en formarse y en cantar tango, la mejor forma es escuchar las distintas interpretaciones, las que gustan y las que no gustan. Esos son los mejores maestros. El jeite se va pegando, no hay una formulita, no podés pensarlo al jeite mientras lo vas cantando porque le quita naturalidad, los tenés que adquirir. Entonces, bueno, mi papá me ayudó en ese sentido, a decir, mirá, escuchá la versión tal o tal otra de este tango, escuchá este tango que está bueno. Me ayudó más en la selección más que en ser el que lo escuchaba una vez que yo lo hubiera grabado, claro, o tuviera que presentarlo en algún lado. Claro. Bien. ¿Te vas para La Falda, Daniela, al festival? No, este año no. No, este año no, ni como cantor ni como público. Espectador. Otras ocupaciones no me dejaron participar, pero siempre es un placer, es muy lindo festival. Es distinto, tiene otro formato. Creo que debería abrirse un poco más en cuanto a intérpretes. Digamos, si tiene algún pecado es que se cierra demasiado en un círculo muy chico, que ojo, tiene que haber grandes intérpretes, pero creo que tiene que apostar un poquito más para que haya renovación en cuanto a la interpretación del tango. Hay muchos buenos cantores, nuevos cantores que necesitan más difusión, que están realizando demasiado a pulmón la cosa y que no tienen otros ámbitos. El folclore quizás tiene otras oportunidades. Hay muchísimos festivales en el verano sobre todo, pero el tango no. El tango acá en Córdoba es La Falda y poco más. Y a mí me llamó mucho la atención, yo esperé, cuando me presenté, por ejemplo, en la sede de Córdoba, esperé una gran cantidad de cantores
¿no? Ajá. La sede de Córdoba, la sede casi que te diría local de la provincia, y muy pocos, Ajá. muy pocos. 7 u 8 cantores presentándose para participar, para poder estar en el Festival de la Falda. Poquísimos. Es demasiado poco por ser la provincia que organiza el festival, Claro, ¿no? poquísimo, sí. Bueno, Sí. Dani, muchísimas gracias por este tiempo. No sé si lo vamos a despedir con algo cantando o no. Sí, No algo más, sé. algo más, algo Bueno, más. ya que pedimos, entonces. Total, no hay ningún familiar acá. Claro, sí. No te conoce nadie de nosotros. Sí. Prometo en todo caso ir ahí alguna vez y poder cantar algunos Oh, tanguitos. qué lindo. Sí, sí. Bien. Vale, una pregunta más, la última, se me viene ahora. Las letras de los tangos, obviamente que deben seguir escribiendo ahora, todos hablan del amor, pero con estos tiempos modernos ahora, la letra del tango nuevo, ¿cómo es eso? Mirá, el tango tiene sus épocas, como que te contaba, tuvo épocas de oro en letristas, ¿no? Con un vuelo poético realmente, yo te diría que me cuesta encontrar, quizás en determinado tipo de rock, o qué sé yo, Pucci Leguizamón en el folclore, por ejemplo, en cuanto a la riqueza musical también, ¿no? Pero tiene un vuelo poético impresionante. Después tuvo bajones comerciales y un resurgimiento que no vino de parte de la poesía, que vino básicamente de parte de la música, ¿no? Con Piazzolla, que apuntó a eso. Si bien se asoció con Ferrer en determinadas cosas, hicieron cosas muy interesantes, como por ejemplo Balada para un Loco, Chiquilín de Bachín, etc. Hoy este renacimiento del tango que empezó con Piazzolla y que aún hoy se sigue consolidando a nivel mundial, el tango se escucha a nivel mundial, pero se escucha básicamente como un fenómeno musical. Por un lado, tenemos vías paralelas. Por un lado, el tango como fenómeno musical, no como un fenómeno poético, y por otro lado, apuntando más dejando de lado lo musical, pero apuntando al tema del baile. Hoy el tango es también furor a nivel mundial, pero como baile, como danza. Como danza. Claro, claro. Y es lo que está pegando en este momento. Entonces, tenés los dos carriles. Hay muchas orquestas muy interesantes que están siguen renovando el tango en esta ola que comenzó Piazzolla, pero apuntando básicamente a la música, no necesariamente, no me animaría a decirte que hay un gran poeta del tango en este momento, no. Y si vas a un poco como te decía, volvés a las raíces tradicionales de la música, te concentras en lo que es la danza, que también está pegando mucho. Pero quizás en esta evolución constante musical que tiene el tango, dentro de algunas décadas tengamos que hablar de la nueva poesía, la nueva poética del tango. Pero no es lo que sucede en este momento, ¿no? Si te referís a las grandes composiciones poéticas, mi gusto personal, ¿no? Claro. Claro. Pero si te refieres a las grandes composiciones poéticas del tango, tenés que remitirte a algo más clásico. Gracias, no Dani. actual. Muchísimas gracias, Por Daniel. favor. Cerramos Un placer. contrato ya para que estés aquí en el piso en algún momento, Dani. Será un placer. Gracias. Será un placer. Muchas gracias. Gracias.